Hola, hola. Qué miedo con los fantasmas del Riviera. Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con esta penúltima conferencia del día de hoy. Nos acompaña Napoleón Bonucciua de Fermentis. Y bueno, su conferencia trata acerca de la vida útil y consistencia de las levaduras activas secas en cervecería. Así que por favor un fuerte aplauso y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por quedarse, por tomarse el tiempo. Ha sido un día pesado, creo yo, varias conferencias y entonces les ofrezco una disculpa porque al final del día cambió un poquito la conferencia. En realidad les iba a presentar un estudio completo que hicimos sobre qué tanto aguantaba la levadura o por qué ustedes podían confiar en usar una levadura seca de Fermentis sin tomar en cuenta muchos de los factores de almacenamiento, cuánto tiempo pasa, por ejemplo, cuando se envía de Europa a México, las temperaturas, todo ese tipo de cosas, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo ustedes pueden sentir confiados en que si dice consumo preferente 2 años, 3 años, ¿por qué decimos eso? Pero al final de cuentas le puse otras cosas, creo que pueden ser un poquito más atractivas para ustedes. Entonces, comenzando un poquito la introducción a Fermentis, vamos a hacer de una manera rápida, platicarles un poquito del proceso del secado. El proceso del secado durante la producción de levadura que yo considero que es crítico, porque una levadura por más aroma que tenga, atenuación y una característica de producir una cerveza única, si no se puede secar, para nosotros no la podemos sacar comercialmente. Una descripción rápida de cuál es nuestro enfoque sobre las levaduras hacia la cervecería, los nuevos datos que tenemos sobre el perfil de las levaduras secas para cervecería. Hablarles parte de este estudio que les comento sobre la vida útil y la consistencia, rehidratación, un tema que es muy importante, siempre nos preguntan, ¿rehidrato o no rehidrato la levadura? Uno de los nuevos productos que sacamos al mercado, que es BE134, F2, que es para acondicionamiento en botella, y finalmente, para abonar a la discusión y a que ustedes siempre tengan diferentes puntos de vista sobre la información que existe sobre cervecería, hablar un poquito de la levadura para New England IPA. Fermentis es una unidad de negocio, es una marca que depende de una compañía francesa que es el productor más grande de levaduras en el mundo y tiene una historia de aproximadamente 160 años donde pasó de tener una destilería de gin a una maltería, levadura de pan por mucho tiempo que sigue siendo el core business, hasta lo que son unidades de negocio especializadas en alimentación animal, biotecnología, fermentaciones, saborizantes y muchas cosas que se están desarrollando últimamente. Es una compañía bastante grande, con presencia a nivel mundial, y tener el soporte de una compañía madre de ese tamaño nos facilita a nosotros tener logística para poner levadura en cualquier parte del mundo con una facilidad extraordinaria. Como ven, este dato no está actualizado, pero ya somos cerca de un poco más de 10,000 gentes y se hacen adquisiciones constantemente buscando tener más peso y más fortaleza en la parte industrial. Como les comenté, Fermentis es una marca que se basa en la estructura que tiene el grupo Lesafre, la compañía madre, para poder ofrecer soluciones a lo que es los mercados de las fermentaciones para el consumo humano. Desde 2014 Fermentis ya dejó de ser parte de la unidad de negocio que producía lo que es alcohol potable, biotecnología, alcohol de segunda generación, para hacer solamente lo que es alcohol de bebidas. Nuestra visión obviamente es ofertar soluciones de fermentación en todos los segmentos de la fermentación de bebidas y al final de cuentas que el cliente se sienta confiado en que somos una opción obvia para cuando necesitan solucionar alguno de sus problemas. ¿Cómo se hace la levadura seca? Bueno, nosotros decimos que nosotros no somos dueños de las levaduras, nosotros solamente las propagamos, es decir, en un banco de investigación o sea en un banco del grupo Lesafre, lo que hacemos es perfeccionar las técnicas de producción de levadura seca para poderlas llevar a escala industrial y podérselas ofrecer a los clientes. Entonces pasamos de lo que es
un almacenamiento a menos 80 grados centígrados, un slant, una cepa de levadura que pasa por una etapa de laboratorio y luego pasa por un proceso industrial. Que nosotros decimos, no tenemos fermentadores, tenemos propagadores. Son de aproximadamente 300 metros cúbicos, para que tengan una idea. Justamente afuera me preguntó John Palmer que ¿por qué decíamos que la levadura de nosotros no se ocupaba de oxigenar o rehidratar? Y yo le comentaba que cada una de nuestras levaduras tiene una receta específica para crecerse, nutrientes específicos, el plato inicial específico, cómo son los diferentes tipos de azúcares que le entran a la levadura y en qué punto cortamos y pasamos a la siguiente etapa. Obviamente viene un proceso de remoción de agua con diferentes métodos, un filtro rotatorio de vacío, un extrusor por ahí, y luego viene al final de cuentas aquí una cosa que tenemos por ahí patentado, el proceso de secado, que es muy importante. Entonces, en una de las partes del proceso nosotros podemos, de hecho vendemos levadura crema o levadura líquida como la conocen ustedes. El detalle es que los clientes que tenemos nosotros son clientes que se consumen 20,000 litros de levadura crema en 4 semanas máximo. Entonces, es difícil poderlo llevar, por ejemplo, esa solución a un home brewer en un momento determinado. Entonces, como les comentaba, el proceso de secado es lo que considero más importante. ¿Por qué? Porque aquí depende del éxito o el fracaso de una levadura seca para producir en formato comercial. El proceso de secado, si una levadura es muy frágil, va a ser muy difícil que nosotros podamos llevar el producto a formato comercial. ¿Por qué? Porque el rendimiento, imagínense que yo meto 1 kilo de levadura en crema y saco solamente 1 gramo de levadura seca. El precio de eso sería exorbitantemente alto. Además de que si la levadura no sobrevive al proceso de secado, es probable que no esté en condiciones para poderse hidratar o fermentar en un proceso subsecuente. Entonces, el grupo Lesafre es experto en poder detener el proceso de crecimiento donde se requiere para cada uno de los tipos de levadura y poder conservar la membrana de una manera estable para que esté lista para poder fermentar en el siguiente paso. Es por eso que ustedes pueden abrir un sobre de levadura y lo pichean directamente al mosto y se dejan de preocupar. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre una levadura en crema, por ejemplo, y una levadura seca? Obviamente la levadura en crema pues está en sus condiciones originales, no tiene cicatrices y obviamente conserva sus condiciones iniciales. En su mayoría es agua, y en el caso de la levadura seca es un proceso que ha tenido cierto número de generaciones para poder generar la biomasa necesaria y poderla empacar, que podría pensarse que es una levadura como una ciruela pasa, que no está en condiciones para poderse utilizar. Pero lo que ustedes están obteniendo al final de cuentas es alrededor del 95% de levadura por gramo. Eso es lo que ustedes están obteniendo, lo demás es agua. Y entonces, si yo no controlo mi proceso de secado, lo que va a pasar es que yo voy a pasar de una membrana en estado de crema y empezar a hacer pliegues en la membrana de la levadura hasta cierto punto que todas esas proteínas que forman la membrana se naturalizan y no es posible que se puedan reincorporar otra vez para un proceso de fermentación. Entonces, es un proceso obviamente que es determinante por el tiempo que se usa, por la temperatura, por las presiones que se usan en este proceso. Es un proceso de cama de leche fluidizado que se usa para secar el producto. Obviamente nosotros lo detenemos por esta parte para que las levaduras puedan ser usadas sin problema después del secado. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo detengo? A pesar de eso, a pesar de que yo logro dobleces en la membrana de la levadura, puedo obtener una levadura viva de esa. Si yo me paso del proceso de secado, puedo obtener o una levadura viva o una levadura muerta. Y si definitivamente yo excedo esos parámetros, es un proceso irreversible y yo no puedo recuperar más la levadura. Dentro de las levaduras que nosotros tenemos, si se fijan ahí, ustedes no van a encontrar nombres que digan Vermont, West Coast,
check. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dar la libertad al cliente que escoja y que sea creativo en lo que hace. Los nombres a veces son raros, no son los más bonitos y a veces ni siquiera nosotros entendemos por qué le ponen esos nombres. Pero a veces creemos que cuando uno le pone un nombre a un producto, hace la tendencia que el cliente piense que solamente puede hacer ese estilo de cerveza. Hay gente que dice que con una levadura, de hecho nosotros lo hacemos, hicimos una prueba usando la misma levadura, recetas completamente distintas. Por eso hay gente que usa 0.5 para una IPA y usa 0.5 para una Stout o Imperial Stout, que son recetas completamente distintas. Entonces si yo le pongo la 0.5 IPA Ale o algo así, pues la gente solamente va a hacer IPAs sin saber que la levadura es más que solamente algo que define la receta, sino uno de los ingredientes que tiene diferentes aristas con los que uno puede jugar. También creemos que los parámetros de la fermentación son importantes para poder definir muchos de los estilos de las cervezas, junto con la levadura, junto con el agua, maltas y los lúpulos. Entonces, no nos gusta encasillarnos cuando nos piden recetas, por ejemplo, a decirle solamente que sea como estructurada las instrucciones, sino al contrario, que el cliente juegue con el pitch, con la temperatura, con la gravedad inicial, para que pueda crear diferentes cosas. Aquí les presento un poquito la información que van a estar viendo de Fermentis, que es la segunda versión de lo que una línea de tendencia de lo que son los aromas o lo que ustedes pueden esperar de los productos de Fermentis. Por ahí no se ve muy bien, pero allá afuera tienen unos trípticos del stand de Mi Cerveza, por ahí están distribuyendo un librito donde viene también. Entonces, lo que ven aquí, por ejemplo, es la interacción solamente de la levadura en condiciones estandarizadas. ¿Para qué? Para tener una referencia. Esa levadura, si yo le cambio las condiciones, les puede dar una cosa completamente distinta, pero sería imposible darles una rueda de aroma para cada una de las condiciones posibles de la levadura que se pueden utilizar. Entonces, si se fijan, es 15 plato, que es bastante tranquilo, 25 IBU, 50 aromas por hectolitro, 23 grados centígrados. Si yo en lugar de 23 lo fermento a 15, por ejemplo, obviamente yo voy a obtener una rueda de aroma distinta a esta. Pero simplemente es una referencia para que ustedes vean hacia dónde se puede cargar la balanza con cada uno de los productos. Entonces, como les comentaba hace rato, y es bien conocido por todos, el pitch rate, la cepa de levadura, la temperatura, los materiales y la gravedad inicial, entre otros, afectan el performance o lo que ustedes van a obtener de la levadura. Sí es cierto también que hay ciertas levaduras que favorecen ciertos estilos, pero no son las únicas que se pueden utilizar para ese estilo de cerveza. Y a como vamos, el BJCP cada vez abre más los rangos de los diferentes estilos. Ya después, quién sabe qué nos vamos a encontrar. Hoy somos capaces de ofrecerles, por ejemplo, los ésteres principales que ustedes puedan obtener de cada una de las cepas de levaduras. En el pasado solamente, o en la ficha técnica, ustedes ven que dice concentración de ésteres, solamente a grosso modo. Y en general se refiere al acetato de isoamilo, que es el más presente, pero aquí ya tenemos información que nos permite tener la referencia de cuáles son los ésteres que más aparecen con los diferentes tipos de levaduras. Respecto a la cinética de fermentación, nosotros siempre hablamos que hay tres grupos: las que arrancan muy rápido, las de fermentación media y las que son un poquito más, tienen más tiempo de fermentación. Y por ahí los que han trabajado en cervecería industrial, por ahí gente de Polar que una vez me topé, me dicen: oye, es que yo uso 0.5 y no me está bajando la gravedad y yo quiero que me baje para el día 1. Porque existen tablas de porcentajes de extracto que bajan por día para las levaduras, pero resulta que ellos se basan en los libros o la información que tenían cuando trabajaban en la cervecería grande y piensan que todas las levaduras tienen la misma tasa de crecimiento. Entonces, cada una de las cepas de levaduras es distinta por sí sola. Cada una de las cepas de levadura tiene vamos a decir,
una serie de compuestos que si yo subo o bajo la capacidad de la levadura para moverse o para producir, me los va a aumentar o bajar. Obviamente yo puedo jugar con eso también. Si yo empujo más la levadura, si yo la tengo más dormida, vamos a decir, o más lenta, debería ser perfiles similares, pero en menor cantidad. Pero yo puedo favorecer ciertos picos de compuestos específicos si agrego, por ejemplo, una cantidad alta de nitrógeno orgánico presente, sobre todo. Obviamente esos aminoácidos y me va a empujar un poquito más la parte de los ésteres. ¿Okay? Respecto a los azúcares residuales es algo similar. Por ejemplo, antes S33 decíamos tiene 70% de atenuación, lo que es la parte baja para considerar que una levadura tiene baja atenuación. Hoy en día tenemos el perfil de los azúcares que puede dejar. Y el ejemplo clásico es que antes decíamos que T58 tenía una atenuación similar a S33. Y nos damos cuenta que no es el caso. Algo muy parecido que platicaban hace rato, las lagers son cepas que desde el punto de vista de cinética son muy parecidas, pero las pequeñas diferencias sí vienen en la parte de perfil, la parte de atenuación. En el caso, por ejemplo, de S23, que tiene una atenuación un poquito menor y es más aromática, por ahí se puede utilizar para las lagers oscuras que tienen más tostados y poder reducir ese aporte astringente de las maltas tostadas. Dato curioso aquí también, ya cuando agrupamos todo, por ejemplo, vemos la B134 que les voy a platicar más adelante, cómo destaca su atenuación. Entonces tenemos lo que decimos levaduras de baja atenuación, por ejemplo, alrededor de 70, mediana, que podría decir altos 70, bajos 80, y alta atenuación, altos 80, en este caso es arriba de 90% de atenuación en ciertas condiciones. Y encima de eso, últimamente estamos estudiando fuertemente la interacción que tienen las levaduras con los otros ingredientes de los materiales. ¿Por qué? Porque hay ciertas levaduras que sueltan ciertas enzimas que pueden hacer interacciones con los lúpulos también. Entonces, estamos estudiando tanto la mezcla o las condiciones que mezclan levaduras con lúpulos y levaduras con maltas también. Y esa información esperamos que esté disponible más adelante. Respecto al tema principal de la presentación, lo que les comentaba de la consistencia y la vida útil de las levaduras, este es un estudio, es parte de un estudio, porque como les comenté, solamente presentarles el estudio nos llevaría la hora que tenemos para la presentación, entonces traté de resumirlo un poquito y platicárselos para que fuera más fácil para entender también. Entonces, en general hicieron dos pruebas principales. Una con envejecimiento forzado, es decir, nosotros le damos condiciones a la levadura para simular el envejecimiento por de 1 a 4 años. Es una combinación de temperatura y otros factores que hacemos que simulamos la levadura en condiciones extremas para simular su envejecimiento. Y otra prueba donde se hizo un envejecimiento natural, es decir, se guardó levadura por 3 años y 8 meses para poder evaluar levaduras almacenadas en diferentes condiciones. Entonces, el primero es una comparación entre cepas ale y cepas lager que fueron envejecidas forzadamente 2, 3 y 4 años. Y el segundo es una cepa ale y una cepa lager que detectamos que eran las más sensibles. En el peor de los escenarios, esto es lo que nos vamos a encontrar. Almacenada 3 años y 8 meses a menos 20, obviamente nadie almacena, ni siquiera nosotros almacenamos la levadura a menos 20, a 5 grados centígrados y a 25 grados centígrados. Lo que probamos obviamente fue el poder fermentativo o la vitalidad. Eso para nosotros es la cantidad de azúcar que puede tomar cierta cantidad de levadura en un tiempo determinado. Es como la fortaleza, qué tan fuerte está la levadura. Y la otra cosa es la viabilidad, pues obviamente es células vivas entre las células totales. Obviamente evaluamos lo que es ya una fermentación, hacer una cerveza y también los componentes de la fermentación. Les presento a las cepas
ales en este caso, que fue lo más significativo que pudimos encontrar. Entonces, si se fijan, aquí arriba vemos una disminución. Esta es levadura recién producida, 100% de poder fermentativo, comparado con un envejecimiento de 4 años acá. Entonces vemos que la S33, W06, T58, B256 se mantienen dentro de los estándares de alrededor de 80% de poder fermentativo. Pero la S04 cae de una manera un poco más significativa. Entonces ese fue el motivo para enfocarnos en la S04. Cuando yo evalúo la S04 en 5 batches de producción y comparo una levadura recién producida, 2, 3 y 4 años, veo que la viabilidad baja alrededor de un 90% y el poder fermentativo es el que sí se me cae más significativamente. Lo cual, a simple vista de yo ver esas gráficas, digo, oye, pues entonces no puedo usar levadura con mucho tiempo o con una fecha próxima de consumo preferente, o me preocupa usar un producto que pueda perder un poder fermentativo en estas condiciones. Obviamente, en cuanto nosotros producimos un lote, fechas próximas está viajando a los diferentes distribuidores alrededor del mundo. En el caso de mi cerveza en México, siempre están usando lotes frescos de levaduras, porque es una constante de traer contenedores y empezar con lotes nuevos de levadura. Sin embargo, ya que yo la meto esa levadura a fermentar y a producir etanol, por ejemplo, me doy cuenta que los puntos en una fermentación de 6, 8 días, si quieren, lo que dura una fermentación primaria de una ale, se mantienen, esta es la curva que se genera con esos puntos de la producción de etanol de esos batches. ¿Okay? La anterior fue una levadura fresca, perdón. Estos son los puntos de una levadura envejecida a 4 años, es decir, estoy comparando los extremos, el que está recién producido y el más viejo. Entonces, cuando yo empalmo las gráficas, obtengo esto. ¿Okay? Levadura fresca contra levadura envejecida. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que cuando yo lo meto ese producto, a pesar de estar envejecido por 4 años, a una fermentación, a producir etanol, no hay diferencias significativas. ¿Qué pasa con las demás cepas? Cuando yo, en el tiempo de fermentación, que es lo que en realidad me importa, a mí no me importa, por ejemplo, que la levadura pueda consumir, que 1 gramo de levadura pueda consumir 1 gramo de azúcar en 1 minuto. Eso no les interesa a ustedes. Todo lo que les interesa es que la levadura sea capaz de producir una cerveza y que la produzca de una manera correcta. Entonces, si yo veo las diferentes cepas que se le evaluaron comparando la levadura fresca contra la levadura envejecida, los resultados son muy, muy similares. Esto es la parte de la producción de etanol de la misma manera. ¿Qué pasa con los compuestos volátiles, etanol, ésteres, alcoholes superiores? Comento, es algo muy similar entre la mejor de las opciones, la levadura fresca y la envejecida por 4 años. Cuando yo hago lo mismo con la 3470, y cabe señalar aquí que las cepas lager son más sensibles que las cepas ales en general, traslapadas las curvas, vemos que también se empalman bastante bien y no logro ver una diferencia significativa en la producción de etanol. Obviamente agregamos 100 gramos por hectolitro en un mosto 15 plato a 14 grados centígrados. Si esto, yo le bajo el pitch, por ejemplo, 50 gramos por hectolitro, le bajo la temperatura, aquí también le subo la gravedad inicial, o sea, las condiciones más extremas, seguramente las curvas se van a empezar a desfasar, porque obviamente son condiciones muy, muy extremas. Respecto al envejecimiento natural, que es, les comentaba, almacenar 3 años, 8 meses a diferentes temperaturas de almacenamiento, evaluamos la 3470, la más sensible de las lagers, y la S04, la más sensible de las ales, e hicimos todas las pruebas que ya les platicé hace ratito y además un análisis sensorial. Entonces vemos que la S04, por ejemplo,
Las curvas son muy similares, a pesar de que yo la almacene más de 3 años y medio, a menos 20, a 5, a 25, comparada con un batch recientemente producido. Esa es la cinética de fermentación. Entonces, y la viabilidad relativa comparada con la levadura fresca, por ejemplo, a menos 20 es 98%, a 5 es 94% y a 25 es 94%. Con la lager, por ejemplo, yo digo aquí sí, las cinéticas son distintas, ¿ok? Obviamente el batch fresco, y el ser una cepa sensible, como les comenté, me produce una cinética más óptima cuando es un batch fresco comparado a cuando está envejecida en diferentes condiciones. Y yo veo cómo se me pierde la viabilidad, por ejemplo, a menos 20, le afecta a 81%, a 5 grados centígrados 96%, que es mejor. Y si yo le subo la temperatura a 25 grados centígrados, que es contrario a la operación de una lager, que son alrededor de 10, 12 grados centígrados, le afecta mucho más, 59% de la debilidad. En la cinética de fermentación. Pero a pesar de eso, si se fijan, cuando yo comparo los batches en una rueda de aroma, en un panel sensorial, me doy cuenta que son muy similares los descriptores que se encuentran en las cervezas producidas en esas condiciones. Perdón. ¿Qué es lo que pasa con la rehidratación, por ejemplo? Este también es parte de un estudio muy extenso que hicimos para revisar, una vez que el cliente hidrataba las levaduras, en qué condiciones puede obtener desviaciones o debería tener más cuidado en la parte del proceso. Entonces, normalmente les recomendamos rehidratar 10 veces el peso de levadura en agua, si lo van a hacer, u otro medio. El tiempo usualmente 30 a 45 minutos. Y las pruebas de hicieron fue sin agitación, agitación moderada, se dejaba 15 minutos en reposo y luego se agitaba 100 revoluciones por minuto. Luego se probó agitación violenta, donde se pone primero la levadura, se le tira el mosto encima y se agita alrededor de por 3 minutos a 200 revoluciones por minuto. Diferentes temperaturas de rehidratación y diferentes medios de rehidratación, desde agua destilada, lo que siempre decimos que es algo que no es lo más correcto, hasta mosto a 25 plato. Nuevamente ustedes cuando hacen un starter, aunque la levadura no está diseñada para producir starter, cuando hacen starters lo hacen alrededor de 10 platos. Son agitaciones, no sé, por ahí 50, 60 revoluciones, 100 revoluciones por minuto, las temperaturas 30, 32 grados centígrados. Entonces, nos pudimos saber cuál era la pérdida de habilidad durante todo este tipo de condiciones distintas. No les puedo mostrar todo el estudio, es una parte de lo más importante para que ustedes se den una idea de lo que hicimos. Entonces, cuando yo comparo la temperatura de 8 a 40 grados centígrados y el nivel de agitación. Sin agitación es el azul, agitación moderada es el rojo y agitación violenta es el verde. Entonces, nos encontramos que cada levadura presenta su propia viabilidad. Como les comenté, hay cepas que son más robustas que otras en el sentido de ser afectadas en diferentes condiciones. Las mejores condiciones fueron sin agitación o con agitación moderada, y en general las cepas ale son más resistentes en general. Si se fijan, por ejemplo, en algunos casos vemos que podemos decir, bueno, ¿cuál se ve más? Son similares, pero 95-75% de pérdida de viabilidad, y esta viabilidad es viabilidad inicial, para que tengan una idea. Cuando yo hablo de viabilidad es cuando yo hago el pitch y la levadura empieza a trabajar, ¿cuál es la viabilidad en ese punto? No es la viabilidad ni al final ni en la mitad de la fermentación, es al inicio de la fermentación. Y esto se lo voy a platicar un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando yo uso diferentes medios y temperaturas con diferentes levaduras? Agua a 20 grados centígrados, a 7, mostos en diferentes grados y temperaturas. Entonces, si bien obtenemos una viabilidad con una diferencia mínima, no me refiero al número como tal, porque si yo 75-95 es una diferencia significativa, una diferencia mínima cuando estas levaduras hidratadas en diferentes medios se ponen a hacer una cerveza. Es decir,
al final de cuentas, aunque yo tenga una viabilidad menor al inicio de la fermentación, la levadura va a ser capaz de recuperarse y al tercer día de la fermentación tener la misma capacidad que la que no tuvo tanta viabilidad al final. Se alarga la fase lag, sí es cierto, se alarga un poquito la fase lag de la fermentación, sin embargo la atenuación no cambia. La levadura no pierde su capacidad de consumir azúcares porque tenga una viabilidad más baja al inicio de la fermentación. Platicándoles un poquito del siguiente tema, que es la levadura, la B134, que es una cepa que pueden revisar la ficha técnica. Generalmente esos son los datos que les proporcionamos: 45 partes por millón de ésteres, 180 partes por millón de alcoholes superiores, azúcar residual es 0%, medido como maltotriosa, 0%. La sedimentación es lenta, en general todas las cepas de nosotros, cepas belgas, forman el haze en la cerveza. Ok, para que tengan idea de lo que es la floculación. El uso: 18-28 grados centígrados la temperatura de fermentación. Hemos visto que hay gente que fermenta hasta 30 grados centígrados sin ningún problema. 50-80 gramos por hectolitro, que es el rango típico de la dosificación para una cerveza tipo ale. Y si ven aquí, tenemos instrucciones de rehidratación. Normalmente siempre les vamos yo creo que a pesar de que decimos nosotros que la levadura no se ocupa rehidratar, generalmente tenemos que tener un marco para que la gente que ya lo está haciendo lo siga haciendo. Si la gente que está hidratando hoy en día sus levaduras secas, lo pueden seguir haciendo sin problema. Pero cuando eso les presenta un problema de inocuidad o de un proceso adicional, tengan en cuenta que lo pueden evitar también. Pero generalmente cuando la gente ya se siente cómoda haciendo algo, que lo sigan haciendo, no hay ningún problema. Si ven aquí, por ejemplo, esta cepa, lo que estábamos buscando es que fuera una cepa que se comparara o que fuera similar a lo que nosotros consideramos que es la cepa de referencia, que es la cepa de Saison Dupont. Esa fue la referencia que usamos para esta levadura. No es la misma cepa de ninguna manera, pero hacia allá estábamos yendo cuando estábamos buscando este producto. Entonces, si yo veo, por ejemplo, la atenuación de W06, que es para trigo alemanas, que es alrededor de 86%, que es bastante alta, 0,5, se me queda un poquito, el B256, que es la de Abadía, esta se va muchísimo más alto, 13.5 plato a 20 grados centígrados. Pero nos dimos cuenta también que ni siquiera esa era su temperatura ideal. Entonces, si fijan aquí, por ejemplo, la curva azul representa 20 grados centígrados. Y fíjense la diferencia de las cinéticas cuando yo fermento a 25 y a 30 grados centígrados. Evidentemente la levadura se siente mucho más cómoda a 25 o 30 grados centígrados que a 20. Y la otra cosa que les quiero comentar, que si bien B134 es una levadura muy atenuante, es una levadura Saccharomyces cerevisiae Variadia staticus, que muchas veces le ponemos las cruces porque iba diastaticus, y se ha generado desde las cervecerías grandes un miedo infundado, creo yo, por usar levaduras de este tipo. ¿Por qué? Porque dicen que son difíciles de limpiar, que generan contaminación cruzada, que es bien difícil poderlas detectar en el sistema. Y por ahí no sé si generalmente lo que te puede ocasionar cuando tienes una contaminación de este tipo es que tienes sobrecarbonatación y botellas reventadas. Pero yo he escuchado de botellas reventadas seguido sin necesidad de usar este tipo de levadura, o incluso hay un caso muy mencionado en Estados Unidos de una cantidad de levadura infectada con este tipo que se sospecha que está infectada con este tipo de levadura, que ocasionó un problema importante. Entonces, prefiere fermentar arriba de 20 grados centígrados, prefiere fermentar a menos de 17 plato. Recuerden que las condiciones, haciendo un paréntesis, de una levadura, lo que es temperatura, gravedad inicial, pH, es como una campana de Gauss, es decir, hay una capucha donde la levadura se comporta mejor y existen dos condiciones donde la levadura empieza a disminuir su capacidad de fermentación.
Es una levadura fenólico flavor positivo, es decir, tiene la capacidad de producir 4-vinil guayacol cuando hay precursores en el medio. Obviamente el ácido ferrúlico permanece en la cerveza, obviamente, porque no flocula tan bien. Es una cuestión de frío, para la gente que quiere algo muy claro, frío, filtración, Weirflow, agentes clarificantes al final, obviamente. Y comentamos que no es apropiada para refermentación. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil controlarla en esas condiciones. Es una cepa que cuando uno la usa, típicamente tiene que dejarla que complete su fermentación primaria. ¿Okay? Muchas veces, cuando estamos haciendo una cerveza y el festival es la siguiente semana, queremos hacer una cerveza en una semana, y eso no se puede. Entonces, sea 134, sea otra levadura, si yo corto la fermentación antes, voy a tener un problema. Entonces, este tipo de levadura hay que dejarla la fermentación aproximadamente unos 6-7 días, vamos a decir, fermentación primaria, más aparte descanso de acetilo. Cuando la gravedad repite 3 días, está liquidada, está lista para hacer el racking, cold crash y lo que sigue. Es decir, la levadura ya agotó todos los azúcares que podía agotar en ese punto, ya no va a bajar más. Es una levadura, la levadura de Saison Dupont, por ejemplo, baja muy rápido al inicio y se queda, y empieza a bajar lentamente, y por eso a veces es difícil controlarla, y la gente la deja mucho tiempo. Acá está baja de repente, y luego ya el último estirón es corto, entonces ustedes se van a dar cuenta cuando la fermentación ya terminó. ¿Okay? La limpieza es igual que con cualquier tipo de levadura para evitar una contaminación cruzada en ese tipo. Y produce unos aromas típicos de Saison Dupont, no quiero decir la marca, pero de durazno, por ejemplo. Los clavos son muy delicados, es súper atenuada. Mucha gente hace dry hopping con esta también. Entonces, es una levadura que no solamente hace cervezas tipo Saison, sino hay gente que hace IPAs también, muy importante. Y ni cuenta te das que tiene 4-vinil guayacol. El otro producto que les quería llamar es la Safale F2, que es una levadura especial para hacer refermentación en botella. ¿Okay? Sí sé que a veces es un poquito complicado calcular los volúmenes de CO2, el porcentaje de CO2 que va a tener tu cerveza, pero cuando uno está haciendo cerveza casera, son rangos. Es decir, uno no ajusta, no, pues yo le voy a poner 2 volúmenes, 4 volúmenes de CO2, son rangos. Y no creo que alguien tenga una máquina en la boca para detectar si tiene 3, 2 o 1. Existe que una levadura está bien carbonatada y que no esté sobrecarbonatada ni carbonatada por abajo de lo que debe ser. Entonces, las consideraciones son revisar lo que es cuánto es el azúcar residual potencial que yo tengo en mi cerveza, para saber si una levadura que yo le voy a poner después se va a comer el azúcar, el prime sugar, y aparte se va a comer el azúcar que yo dejé de manera intencional en las cervezas. Entonces, dependiendo de la capacidad de atenuación, yo voy a saber que las que tienen menos atenuación, S33, tienen el potencial de dejarme mayor azúcar residual. Entonces, a veces hay que considerarlo en ese caso, ¿ok? En el caso de S33. Entonces, probamos esta levadura trabajando con cervezas de 8.5, 11% de alcohol, fichando 2 gramos a 7 gramos por hectolitro. Recuerden que son 50 gramos por hectolitro para hacer una ale. Estamos hablando de solamente 2 gramos por hectolitro. Esta levadura la hemos usado para carbonatar sour beers, 2.5% de pH, 12.5% de alcohol, y no tenía ningún problema. Entonces, primero obviamente hay que remover la levadura inicial que uno utiliza. Es una cepa adecuada para este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque es muy robusta, solamente fermenta azúcares primarios, es decir, solamente va a fermentar, yo le agrego glucosa, sacarosa o glucosa. No me fermenta maltosa, no me fermenta maltotriosa, es decir, mantiene las condiciones de mi cerveza verde y fermenta solamente el azúcar que yo le estoy agregando. Entonces, el conocer esto, yo conozco el prime sugar, yo conozco la cantidad de levadura que le voy a poner, como es muy poquita, ya no se me genera esos grumos que se me generan cuando yo intento carbonatar en botella. ¿Por qué? Porque la cantidad es muy pequeña y generalmente se pega al fondo de la botella. Incluso por ahí alguna vez tuvimos una solicitud de gente que mandaba cerveza de acá del norte al centro del país en tráiler. Entonces dicen que llevaba mucho movimiento, entonces cuando llegaba la cerveza a México, pues la querían servir, pues llegaba con unos pedazones de levadura ahí.
Entonces, lo que hace la levadura es que cuando se llega a formar, se resuspende y forma un haze la levadura, no forma grumos de levadura. Entonces, le respeta el perfil aromático de la cerveza, que es muy importante. Cuando uno empieza a usar otro tipo de levaduras, cambian los perfiles de la cerveza y no la cerveza que ustedes produjeron en la primera instancia. Obviamente la levadura consume el oxígeno que queda en el cuello de la botella y prolonga la vida de anaquel de la cerveza. Además de que la cerveza carbonatada, no sé, pero a mí me da la impresión de que la burbuja es distinta que una de carbonatación forzada. Ya el último tema que les quiero platicar sobre la New England IPA y me acordé y lo quise poner al final para que ustedes tuvieran, les digo, un poquito más de opciones e información para poder decidir. Bueno, uno de los primeros ejemplos es la Heady Topper de Alchemist en Vermont. Y me acuerdo que el año pasado aquí en Ensenada, uno de los cerveceros reconocidos de aquí de San Diego me preguntó, oye, la New England IPA y que una cerveza Kona, una levadura Kona, una levadura Vermont, no sé qué, ¿la tienen ustedes? No, le digo, no tenemos ese tipo de levaduras para hacer una cerveza como la que tú me estás pidiendo. Me refiero a que tenga ese nombre. Entonces, generalmente decimos que es turbia, apariencia similar a un jugo, frutos maduros, tropicales, sedoso, silky, como le dicen los americanos, y un amargor suave. Entonces, las frutas obviamente te puedes encontrar cualquier cosa, principalmente es mangos, frutos de la pasión, lichis, duraznos, este tipo de cosas. Y la realidad es que lo que juega mucho aquí es la cantidad de lúpulo que se agrega en el Whirlpool y obviamente los granos, ¿no? Las hojuelas de trigo, avena, centeno que se agregan. Entonces es la combinación de los polifenoles y las proteínas que te va a dar esa turbidez, no tanto la levadura. Entonces, la pregunta es, ¿se requiere una levadura especial para una New England IPA? Nosotros creemos que tú puedes hacer una con una levadura que tenga un carácter neutro, por ejemplo, una American Ale, una Ale de fermentación limpia, o una con carácter frutal, una English Ale como 04 o alguna otra frutal, productora de ésteres. Los ejemplos que les digo, US05, 04, US33. De hecho, esta es hecha con US05 y no me parece que sea una levadura especial para hacer una New England IPA. Y aparte de ya hemos hecho con K97 también. Entonces, nosotros creemos, y es nuestro punto de vista particular, está para la discusión del que guste, y los puntos de vista son respetables de todos, pero nosotros creemos que no se necesita una levadura especial para producir una New England IPA. Finalmente, agradecer a las compañías que nos apoyaron para hacer estos estudios que les comento. Y pues muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Nos adelantamos a las... Buenas tardes. Llegué 10 minutos tarde, disculpa si ya lo mencionaste. La diferencia entre un cultivo líquido y uno seco, yo he tenido diferentes opiniones sobre cerveceros de que las levaduras vivas funcionan mejor si tú quieres fermentar una cerveza donde quieres resaltar algunos perfiles de la cerveza, o sea, como si la levadura seca no funcionara igual que la levadura viva, al final de cuentas como en cervezas más especializadas. No se me olvide la primera. Si te fijas, por ejemplo, Wild Labs tiene W3470 en formato líquido, creo, y tiene W06 en formato líquido. Entonces, yo creo que las dos cepas, con respecto a todas las compañías, las dos cepas es la misma cepa exactamente igual. Y todos podemos tener la misma cepa con un nombre distinto. Desafortunadamente creo que la levadura, como es un organismo vivo, no se puede generar una propiedad intelectual, industrial, sobre un organismo, salvo sea un GMO. Entonces, puede ser el mismo producto pero con diferente nombre. Eso es número uno. Entonces, la cepa puede ser la misma, pero la manera en la que te llega a ti es distinta. Entonces, por ahí en un blog recientemente, por ejemplo, en Homebrew Talk, por ahí me encontré, me lo pasaron, una persona, Hideki Arao o algo así se llama, no sé por el apellido,
que quiso hacer una Hefeweizen con W06 y probó del Alemán, probó de nosotros, probó de Wild Labs. Entonces, al final de cuentas, en su perfil de mash, en las condiciones que él usó en fermentación, encontró que, no les puedo platicar todos los comentarios, pero está en internet, que el W06 no era apta para hacer una Hefeweizen. Bueno, después platicamos, lo contacté, empezamos a discutir y eso, y está abierta la opción, por ejemplo, para poder, la clave para usar W06, bueno, que cabe mencionar que también es diastáticus, para que no se vayan a espantar, es bajar el pitch de esa levadura. O sea, incluso para ciertas cervezas específicas, nos aprendemos con ustedes también. ¿Por qué? Porque nos tienen que platicar qué es lo que ustedes quieren resaltar. Entonces, para ese caso, son 30 gramos por hectolitro y fermentar alrededor de 16, 17 grados centígrados para poder destacarle más los aromas que está buscando. Entonces, cuando a veces uno hace una publicación y hace una comparativa, sí es cierto, en esas condiciones no lo discutimos, es exactamente lo que dices. Pero diferencias sería cuestión de que me dijera específicamente para un estilo de cerveza y qué es lo que no puedes obtener. La otra es que sí es cierto, en el pasado la levadura seca no era tan buena como lo es hace años recientes, porque la bebibilidad era baja, no había diversidad de levaduras y pues la verdad no estaban en condiciones ni en disposición para que ustedes las usaran. Se ha generado mucha información al respecto últimamente y creo que yo no tengo nada en contra de la levadura líquida. Lo único que te puedo decir es que pues, tienes que tomarte tu tiempo para hacer un starter y la puedes usar sin problema. La levadura seca se de cuenta que es lo mismo, pero pues lo echas y ya, te lava las manos. A veces cuando la gente usa levadura líquida, por ejemplo, y levadura seca, una diferencia bien importante, misma temperatura, la misma receta y todo, es el pitch. ¿Por qué? Porque la levadura seca a veces trae mucha más levadura, incluso mucha más de las que redactamos ahí nosotros. Por ejemplo, les decimos 6 por 10 a la 9 levaduras por gramo, pero ese es el mínimo que garantizamos nosotros para cuando les llega a sus manos. Es decir, imagínate, yo no puedo decir, cuando yo la tengo fresca y tú la tienes a 1 año, 2, 3, 4 años, la levadura va a ir perdiendo viabilidad bien lentamente, y para nosotros es bien difícil estar imprimiendo, imagínate, cada ficha técnica cada mes para estar indicando diferente habilidad a diferentes células programa. Entonces, muchas veces al hacer un starter, la viabilidad o la cantidad de biomasa inicial que se genera puede ser menor que cuando tú agregas los 50 gramos por hectolitro. De hecho, la referencia, no lo recuerdo ahorita, pero acuérdense que es células por mililitro por grado plato. Esa es la referencia que dan los libros. Entonces, cuando nosotros que estamos ahí, yo le meto la cantidad exacta a una hoja de Excel, por ejemplo, de las levaduras que tiene disponibles, 1 gramo de levadura seca, nosotros estaríamos trabajando con la mitad de levaduras disponibles que lo que dicen los libros. Entonces, es algo que no se puede comparar. ¿Okay? Entonces, tú tienes que encontrar cuál es tu pitch ideal, y lo que te hace más fácil la levadura seca es que tú lo puedes pesar y que siempre va a ser lo mismo. Cuando haces un starter, salvo tengas un equipo de esos que tiene la Modelo, la Tecate, que son propagadores de alimentación automática, que siempre están poniéndolo y pueden medir en tiempo real la cantidad de células, va a ser muy difícil que tú tengas un starter siempre consistente. No te vas a dar cuenta, tu cerveza siempre va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien, no tener ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando un día algo sucede por ahí? O cambias a la persona que tiene el laboratorio, tienes que tener gente ahí, son varias cosas que tienes que considerar. Pero ambos productos son buenos, creo yo. Sí, la otra pregunta sería en cuestión de las cepas, las características de cada una. Por ejemplo, tenemos que una EU resalta más el lúpulo, ¿no? Bueno, para una California EU resalta más el lúpulo, y si la comparamos con una cepa saison, genera moléculas aromáticas, ¿no? Como son los clavos que decías, o plátano, o cosas así. ¿Esto viene de los medios de propagación o viene como una expresión genética de la cepa? La cepa en sí, las cepas belgas, por ejemplo, no quiero decir todas las cepas belgas, porque S33 es una cepa belga y no produce mínimo 4-vinil guayacol. Son varias condiciones: que la cepa tenga las rutas metabólicas para producir 4-vinil guayacol y que exista un precursor en el medio para que la pueda tomar y la pueda convertir. Y o sea, W06, por ejemplo, produce mucho 4-vinil guayacol, pero T58 produce mucho más. O sea, es algo particular de cada una de las cepas esas. Pero 0.5, por ejemplo, que la gente nos pregunta, oye, uso 0.1, ¿qué puedo usar? 0.5, es una cepa
con características muy similares para hacer una IPA o una West Coast o algo así. O sea, deja sacar mucho los lúpulos en ese sentido. Si quieres generar ese tipo de perfiles en tu mosto final, ¿cuál sería el factor que está influyendo en la cepa para que los genere en el mosto? Son dos cosas. Medio, como les comenté hace rato, fuentes de nitrógeno orgánico favorecen los aminoácidos en el medio. Y luego hay una ruta metabólica que se llama la vía de Ehrlich, que toma esos aminoácidos y los convierte en ácidos orgánicos. Y luego cuando se combinan con etanol se producen los ésteres. Entonces es medio y es levadura también. Para ser más específico, el medio que usan para propagar la 0,5, que sería como la 0,1 de Wilders, lo que me decías, ¿sería el mismo que usan para propagar una sección? No, para que tengas una idea, nosotros propagamos las levaduras en melaza de caña y en melaza de remolacha. Es completamente distinto. Todas sus cepas. Todas las cepas. No se propagan. Imagínate cuánto nos costaría propagarlas en malta. O sea, se propagan en melaza de caña porque es un medio que conocemos exactamente. Es un medio rico en minerales. Es un medio rico en azúcares. Y se hace por una fermentación, una producción tipo fed batch. Es decir, estamos alimentando pulsos de nutriente y pulsos de carbohidratos para que la levadura es un organismo facultativo. Es decir, produce alcohol y respira y consume oxígeno y también produce biomasa. Entonces, lo que hacemos es que limitamos la producción de alcohol para favorecer la respiración de la levadura, que la levadura produzca más biomasa, o sea que el balance metabólico se vale más a la producción de biomasa que la producción de alcohol. Si yo le estoy metiendo melaza y está produciendo alcohol en un proceso que es para producir levadura, estoy liquidado. Sí, sería como un sistema, como ese fed batch como de goteo, ¿no? Algo así. Pero, mi pregunta va en relación a cuando ustedes publican el perfil típico de atenuación aparente, de producción de ésteres, etcétera. Pues eso depende de la composición del mosto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones típicas de un mosto que ustedes utilizan para decir esta levadura tiene una atenuación aparente de 70, 80%, etcétera? Porque, pues, como lo comento, depende de las características del mosto. Y otra pregunta un poco aparte es, ahorita hojeando rapidito el folleto vi una nueva cepa, bueno, asumo que es nueva, una cepa HA18. No sé qué me puedas comentar de ella porque nunca la he visto en ningún lado. La primera pregunta respecto a cuál es la referencia. Si fijaron, la referencia es arroz 15, 18 plato, malta base, extracto de lúpulo 20-25 IBUs, temperatura 20-25 grados centígrados. Esa es la referencia. ¿Okay? Tratamos de que sea lo menos influyente las maltas, lo menos influyente el lúpulo, tratamos que la levadura sea lo que más represente eso. Esas son las referencias. Y respecto a la HA18, es un producto, es una levadura, es una mezcla de una levadura y una enzima. Es decir, es una levadura que tolera una gran cantidad de alcohol, pero no tiene la capacidad de atenuar como la siguiente. De cuánto le ponemos una enzima. Entonces, para hacer, por ejemplo, un barley wine o una levadura light sin carbohidratos, por ejemplo, yo puedo trabajar con una gradación inicial baja y me va a botar todos los carbohidratos o todo el azúcar de esa cerveza. Entonces, para eso es una levadura que no está en formato de 11.5 gramos, es una levadura de paquetes de 500 gramos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ahí? Y pues ahí vamos a estar en el stand de mi cerveza, por aquí estos días o durante el festival. Cualquier duda, con toda confianza, les doy mi tarjeta. Aquí estamos para lo que se les ofrezca. Bueno, muchísimas gracias, Napoleón. Por favor, el aplauso.